Extraño, se te extraña, como dices en tus estados de WhatsApp, se te extraña, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué tal, señoritas, señoritos? Con todo, vamos a desarrollar el tema de esta semana. ¿Ok? En un primer momento vamos a hablar acerca de la semiótica. Como sabemos nosotros, si queremos comenzar hablando de lo que es el significado como tal, primero vamos a hablar del signo. Los signos son básicamente elementos que nos rodean, que nosotros podemos percibir y que a partir de ello podemos interpretar una idea, ¿ok? Partimos de esa idea, partimos de ese concepto. Los signos son elementos, primero, que percibimos, son elementos en este caso físicos, y segundo, que son elementos interpretables, es decir, que pueden nosotros deducir a partir de ese elemento una idea. Por ejemplo, la fiebre es un tipo de signo que en este caso nos permite interpretar de que hay una infección o hay algo mal en el cuerpo. Por ejemplo, los moretones, por ejemplo, quizás hasta incluso esto llamado las ojeras, son signos que permiten en este caso expresar o interpretar ciertas ideas. ¿Y quién se va a encargar de estudiar estos signos de forma general? Justamente la semiótica. De la semiótica, ¿no? Se encarga de estudiar al signo. La semiótica se encarga, vamos a colocar acá, de estudiar al signo. Y como sabemos por acá, cuando hablamos acerca del signo, nos referimos ¿a qué? Primero, como te digo, el signo es un elemento perceptible, ¿correcto? Entonces, el signo es un elemento perceptible que requiere interpretación o que puede ser interpretado, ¿no? Un elemento perceptible que puede ser interpretado. Por eso se dice que el signo, como puede ser interpretado, posee significado. Posee significado. ¿Correcto? El signo es un elemento que en este caso puede ser interpretado, requiere justamente ser interpretado ante algo y tiene un significado como tal. Muy bien. Ahora, el signo se va a dividir en lo siguiente. A ver, recordamos por acá, muchachos de intensivo, recordamos que el signo se divide de la siguiente forma. Un primer signo podríamos hablar acerca de qué. Podemos hablar del llamado ícono. ¿Qué es el icono, profesor? El icono es un signo, ¿no? Este signo se asemeja a un elemento de la realidad, posee una relación directa y semejante con la realidad. Claro, lo que busca el icono es asemejarse a un elemento de la realidad. Por ejemplo, una persona. ¿Cómo lo puedo asemejar a esa persona? A través de una pintura, a través de un dibujo, a través de una fotografía. Pues siempre acuérdate que el icono es un elemento semejante. Como puede ser una foto, como puede ser una pintura, como puede ser un mapa, como puede ser una maqueta y hasta incluso los sonidos, como las onomatopeyas. También son tipo de iconos. ¿De acuerdo? También sería un tipo de icono, la onomatopeya. Otro tipo de signo que, salud, otro tipo de signo que básicamente me puede a mí interpretar algo que está por suceder o ha sucedido, sería el llamado índice o indicio. Índice o indicio. A diferencia, esto posee una relación más de todo causalidad. ¿Ok? Es un signo exacto, natural, es un signo natural que presenta una relación, ¿no? Es un signo natural, vamos a colocar acá, es un signo natural que posee una relación de causalidad, causa, efecto, causalidad.
¿no? Es un signo que te permite a ti proyectarte algo que ha sucedido o está por suceder, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pensemos los síntomas, por ejemplo, pensemos una huella, por ejemplo, pensemos los ojos rojos de una persona que quizás estaba llorando. Eso sería un tipo de indicio o índice, ¿no? Los olores también, los olores, los síntomas, las huellas, las marcas, correcto. ¿Ok? Por ejemplo, también podría ser unas nubes negras. Muy bien, son tipo de índices o índices. La fiebre, el humo, correcto, perfecto. Y también tenemos otro tipo de signo que más bien busca algo más que todo cultural. Es un tipo de signo que se relaciona más que todo por convención, que es el llamado símbolo. Este más que todo es no presenta, es un signo convencional, arbitrario, su relación es indirecta, su relación no es natural, sino cultural, claro, sino cultural, es decir, impuesto por la sociedad, ¿no? La sociedad es la que determina ese tipo de signo. Por ejemplo, pensemos en los colores, pensemos en una paloma blanca que representa la paz, sería un tipo de símbolo, ¿correcto? Es algo más que todo cultural. Por ejemplo, los colores, el rojo, el verde, representan ciertas ideas, los colores semáforo, correcto. Pensemos en en una bandera, pensemos en la cruz, en una balanza, ¿no? En una paloma blanca, ¿correcto? Etc. Los símbolos son elementos que más que todo se vinculan con cuestiones culturales, como repito, ¿no? El hecho de los colores, ¿no? El rosado femenino, el azul masculino o amarillo, el tema, por ejemplo, una cruz, que es la representación de la fe, una balanza, el equilibrio. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos justamente de símbolos. ¿De acuerdo? Mientras que los íconos son elementos que se asemejan a la realidad, los indicios buscan indicar una causalidad, los símbolos son cuestiones mucho más culturales. Acá también incluso podemos hacer referencia a las palabras. Las palabras, la lengua como tal, la lengua, es un tipo de símbolo, porque es algo más que todo cultural. Tú sabes que las lenguas son sociales. La lengua es un producto cultural, ¿correcto? Por ejemplo, si tú, a ver, si una persona al caminar observa en la calle las huellas de un animal, esas huellas, ¿qué tipo de signo serían? ¿Mm? Las huellas, ¿qué tipo de signo serían? A, indicio, índice o indicio, correcto, perfecto. Y luego de eso camina y a lo lejos ve una iglesia y se deja y llega a esa iglesia debido a que a lo lejos ve la cruz de esa iglesia. La cruz sería un tipo de símbolo. Correcto, correcto, correcto. Y luego se da cuenta en el mapa que tiene que está en el lugar correcto. El mapa. Un mapa sería un icono. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, resolvemos de esa manera la pregunta uno y 2. A ver, a ver. ¿Cómo resolvería la pregunta uno y 2? Un concepto correcto acerca del signo. ¿Qué puede decir? El signo es una unidad con significado. Claro, que es la representación de una realidad. ¿Cierto o no? Perfecto, no es un símbolo gráfico, no es una marca ortográfica, es una unidad con significado perceptible, ¿no? Que nos representa una idea. Claro, también sería un... No, la onomatopeya es un tipo de ícono, porque es un sonido que busca asemejarse al sonido de los animales, de la realidad. ¿Ok, Valeria? La onomatopeya sería un tipo de ícono. Muy bien. En la 2 dice, las huellas digitales en un contrato, el dibujo de una bicicleta pintado sobre el pavimento y la palabra justicia en un cartel. A ver.
Unas huellas digitales, ¿qué sería? Una huella. ¿Una huella qué sería, muchachos? Ah, un indicio, perfecto. Una huella es una marca, un indicio. El dibujo de una bicicleta, la imagen de una bicicleta, ¿qué sería? ¿Mm? Un icono. ¿Por qué es un icono? Porque se asemeja a a la imagen de una bicicleta, ¿cierto o no? Claro, el dibujo de una bicicleta se asemeja a la bicicleta como tal. Y si hablamos de la palabra justicia, las palabras, ¿qué tipo de signo sería? Una palabra sería un símbolo, correcto. Claro, las palabras son símbolos. Por eso en la pregunta número 2, la clave sería dinosaurio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Correcto, muy bien. Ahora, si queremos hablar del signo, pero ya nos centramos al signo lingüístico, tendríamos que hablar ya de la semiótica. A ver, en primer lugar, si hablamos del signo, pero vamos a hablar del signo lingüístico. Como sabemos, el signo lingüístico es una unidad biplánica que tiene dos planos. Es una unidad mental biplánica. El signo lingüístico, por si acaso, es netamente mental. ¿Ok? Está en la mente de la persona. Y tenemos a una persona por acá, en su mentecita, tiene dos elementos acá. Por ejemplo, la imagen de un árbol y la palabra árbol. ¿Correcto? La imagen, el concepto como tal, se va a llamar significado. Esto se llama significado. Y la palabra como tal se va a llamar significante. Entonces, el significado es el concepto, la idea, la imagen conceptual y la imagen sonora es el significante. ¿Correcto, Abigail? La imagen ambas son imágenes porque están en mi mente. La imagen conceptual, el concepto, significado. Y la imagen sonora, el sonido mental, la imagen acústica o sonora, significante. ¿Entiendes? Por eso, muchachos, por eso, que el significante está formado por estos sonidos mentales. ¿Cómo se llaman esos sonidos mentales? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llaman estos sonidos mentales? Fonemas, fonemas. Fonos, amigo González, cuando el sonido se articula o se pronuncia. ¿Correcto? Se llaman fonemas los sonidos mentales. ¿Ya, Gonzalo? Ahora, lo que va a hacer justamente la semántica es estudiar el significado. Vamos a ver por acá. Lo que hace la semántica. La semántica. Lo que hace la semántica es estudiar el significado del signo lingüístico, ¿no? Es una rama de la gramática que estudia al significado del signo lingüístico. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Ahora, cuando hablamos del significado, entonces, vamos a colocar acá. Significado. El significado es una unidad del signo lingüístico. El significado es la imagen conceptual, es el concepto.
Es un concepto formado por semas. ¿Qué son los semas, profesor? Características. Por eso que se llama semántica, ¿no? Por semas. Los semas son los rasgos o características. Rasgos o características. ¿Ok? Ahora, el significado puede variar, sí, y a eso vamos a llamar sentido, ¿correcto? A, sentido. ¿Qué es el sentido, profesor? El sentido es el significado que opta una palabra en un contexto determinado. Es el significado que opta una palabra en un determinado contexto. Claro, contexto entendamos como que como oración, ¿no? En un determinado contexto. Por ejemplo, tenemos en este caso sentido denotado y sentido connotado. ¿Correcto? ¿Cómo es el sentido denotado, muchachos? ¿Mm? ¿Cómo es el sentido denotado? ¿Es el sentido real o literal? El que tú dices, ¿no? Literal. Y el connotado es el sentido figurado o metafórico. O metafórico. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo digo acá, ¿no? Me doblé el brazo. Me doblé el brazo. Acá brazo se refiere básicamente a qué? A la parte del cuerpo humano. Pero si yo dijera por acá, eres mi brazo derecho. Ah, ya. ¿Qué sucede ahí? Mira que acá hace referencia en este caso a extremidad. Acá se refiere básicamente a qué? Apoyo. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a ver la diferencia. Este es un sentido denotado, sentido connotado. Mira, si tú te das cuenta, la palabra brazo no ha cambiado. La palabra brazo sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado, ¿qué cosa es? El contexto. ¿Qué es el contexto? La oración. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, por favor? Confirmen todos. ¿Sí? Chi. Muy bien. En chino, ¿cómo sería chi, Jongmi? Chi en chino. ¿Tú te lo podrías pasar las respuestas? Gracias. Listo. Siu. Hasta siu. Ah, como Cristiano Ronaldo. Siu. Siu. Ahí está. Perfecto. Por ejemplo, en la pregunta número, sí, el mejor. En la pregunta 3 me pide en este caso sentido connotativo. A ver,
Ya. Dice, connotativo, mano de amigo y mano de... No, porque no hay ninguna relación. Además, mano de amigo es un acortamiento de la palabra hermano. En cambio, mano de plátanos y mano de la persona, como parte del cuerpo, ahí sí sería polisémica. ¿Correcto, Sebastián? Porque mano de amigo es un acortamiento de la palabra hermano, habla mano, mano es por hermano. A ver, el tiempo es oro cuando ya, ese es connotado. No, no es que tengan que tener la misma forma, sino que es la misma palabra y que debe tener en este caso significados similares. Eso debe tener significados similares, amigo. El tiempo es oro, connotado. La tierra gira, denotado. Su presencia fue una luz, connotado. La casa. El agua es indispensable, denotado. Aquella mirada heló su alma, connotado. Muy bien. Tres sería la K, ¿no? La C. Ahora, así como el significado puede en este caso ser denotado o connotado, también puede darse caso de que una oración puede ser ambigua, ¿me entiendes? Y cuando es ambigua es que el significado no es claro, ¿ok? No es preciso. Por eso, ¿qué factores influyen para precisar el significado? Y acá vamos a ver de factores. Factores que aclaran el significado. Que aclaran el significado. ¿Cuáles son los factores que aclaran el significado? Dos elementos. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el llamado contexto. ¿Correcto? El contexto permite en este caso aclarar el significado de una palabra. El contexto. El contexto básicamente, ¿qué cosa es? Van a ser aquellas palabras que rodean al término. Claro. El contexto es la oración en sí. ¿Ok? El contexto es el entorno lingüístico. El entorno lingüístico. ¿Qué quiere decir eso, profesor? La oración. Muchas veces la oración puede aclarar el significado de una palabra. Claro, por ejemplo, si yo digo por acá, ella realizó la operación. En este caso, por ejemplo, si yo dejo la oración así como está, ella realizó la operación, no se sabría a qué operación se refiere. Pero si yo digo, ella realizó la operación bancaria, ¿qué está sucediendo ahora? La palabra bancaria lo que está haciendo es precisar a qué operación me refiero. Esto lo que hace es aclarar o precisar, ¿no? Preciso, lo precisa, ¿no? Precisa o aclara. Entonces, acá te das cuenta de esto, ¿no? Claro, sí, dame esa mano. Ah, claro, correcto. Ahí es, claro, ahí es ambigua. Entonces, ahí es donde se requiere en este caso situación. Correcto. Me gusta la... Exacto, correcto, María. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué sucede acá? ¿Operación? Sí, operación es una palabra muy... Operación es polisémica, correcto. Operación es una palabra polisémica. Tiene varios significados, pero tienen un rasgo en común, que la operación es un tipo de método, un elemento que contiene pasos. Ahora, entonces, ¿qué sucede acá? Sucede, muchachos, que como en este caso la palabra bancaria precisa, entonces la oración no es ambigua. La oración no es ambigua. Y si la oración no es ambigua, ¿qué significa esto? Que el contexto es suficiente. Cuando la oración no es ambigua, quiere decir que el contexto es suficiente. No hay necesidad de nada más. Que el contexto es suficiente, ¿por qué? Porque la oración no contiene ambigüedad. Muy bien, porque la oración no contiene ambigüedad. ¿Estamos de acuerdo? No hay ambigüedad en la oración. Ahora, ¿qué pasaría en cambio si hubiese ambigüedad? Eso es donde se requiere la situación.
Cuando una oración es ambigua, por ejemplo acá, si yo dijera en este caso, a ver, mm, ellos pintaron el banco, pues acá la palabra banco hay ambigüedad, porque puede ser un banco como entidad o un banco como lugar. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a salvar a esta palabra? La situación. ¿A qué se refiere? ¿A una entidad o un lugar? Es el llamado entorno extralingüístico. Entonces, acá lo que va a salvar es preguntarse, ¿no? Claro, se cayó una hoja como del árbol o de un libro. Acá el punto es preguntarse justamente a qué banco se refiere. Entonces, como acá hay ambigüedad, como la oración es ambigua, entonces, si la oración es ambigua, ¿qué puedo afirmar entonces? Como la oración es ambigua, ¿el contexto será suficiente? No. Entonces, el contexto no es suficiente. No es suficiente. Y si el contexto no es suficiente, eso quiere decir entonces que se requiere a la situación. Se requiere la situación. ¿Estamos bien? ¿Se entiende la idea? Entonces acuérdate, cuando el contexto es suficiente, en este caso, que sí que no es una oración ambigua. ¿Correcto? Pero cuando de pronto la oración es ambigua, se requiere la situación. Entonces miren acá. Si digo, por ejemplo, por acá. Si digo, por ejemplo, se cayeron las presas. ¿Qué se requiere ahí? ¿Contexto o situación? ¿Se requiere contexto o situación? A ver, el contexto, la oración por sí sola, ¿se entiende a qué se refiere presas? No. Por ende, ¿qué se requiere? Como entonces, la primera opción falló, ¿qué haces tú? Busca la segunda opción, situación. Exacto. Digo acá, apretó el botón del ascensor. Pregunta, primera opción, contexto, ¿es suficiente? Se apretó el botón del ascensor. Sí. Botón, ¿qué botón? Ascensor nada más. Entonces, contexto. ¿Por qué? Porque es suficiente, porque no hay ambigüedad, ¿no? Si digo, por ejemplo, acá lo siguiente. mm, esa empresa no la aceptó por sus prejuicios. A ver acá, esa empresa no la aceptó por sus prejuicios. A ver, esa empresa no la aceptó por sus prejuicios. ¿El contexto es suficiente para entender qué significa esa frase? Sí, a ver, en la empresa no la aceptó. ¿Quién tenía los prejuicios? Ah, ¿quién era la prejuiciosa? ¿La persona que no fue aceptada o la empresa? Ah, entonces no hay claridad, ¿cierto o no? Claro, caíste, Gonzalo, no hay claridad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay ambigüedad. Entonces, a la mera ambigüedad, entonces, chicos, ¿qué se requiere? ¿La situación? ¿El contexto de la situación? ¿Mm? Situación, correcto, porque es ambigua.
Situación. Correcto. A ver, digo por acá. eh, Escuchó a la banda musical. A ver acá. Escuchó a la banda musical. Ah, en ese caso, banda musical. Ahí sí, contexto, ¿no? Porque musical está especificando a qué banda se refiere, ¿no? Claro, musical especifica, entonces acá simplemente sería contexto. A ver acá, se dirigió molesto a la banca de suplentes. A ver, se dirigió molesto a a la banca de suplentes. ¿Qué dices tú? ¿Hay o no hay ambigüedad? Uy, ahí están. ¿Hay o no hay ambigüedad? Creo que están ahí cayendo, ¿ah? Por ahí me dicen que sí. Ya, ¿cuál es la ambigüedad? A ver, ¿quién se da cuenta? O dicen que no, no hay, dice. No hay. Banques suplentes. Uy, son intensivos, ¿ah? No. Y si te digo que sí hay ambigüedad, no. Pi, pi, pi. École, Valeria. Dirigirse, ¿no? ¿Cuál sería la ambigüedad en dirigirse? A ver, ¿quién se da cuenta? École, claro, se dirigió molesto a la banca de suplentes. Dirigirse podría ser A, ir hacia allá. Exacto, Joffre. Yo me dirijo hacia un lugar, pero también me puedo dirigir hacia ti, es decir, hablándote, ¿cierto o no? Ah, mira, no te diste cuenta de esa ambigüedad. Claro, se dirige, es decir, me dirijo a ellos hablándoles, es decir, se dirigió molesto, es decir, él les habló molesto a la banca de suplentes, o que se dirigió, en este caso, se trasladó de un lugar a otro, o se fue, ¿no? Fue hacia la banca de suplentes. ¿Se entendió la idea o no? Entonces, ese es un dato. Mira, este dirigió es ambiguo. Entonces, ¿qué se requiere? La situación. ¿Se entendió? Sí, pero muy bien. Hasta acá todo bien. Mira, en la pregunta número 4 tiene que ver mucho con eso, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes informaciones da mejor una situación comunicativa? Claro, ¿dónde habría un caso de ambigüedad, por ejemplo? En la pregunta 4, ¿dónde habría un caso? En la 4. ¿Mm? En la 4, ¿cómo verías la situación aquí en la 4? En la 4. Creo que en la 4 sería más que todo la D, ¿no? Dice, vamos en la puerta es diferente al decir vamos en un estadio. Claro, estás en la puerta y dices vamos. Te diriges, cuando dices vamos, por ejemplo, es- uy, cuando dices, cuando dices vamos en una puerta o
Cuando hablas de una persona, dices, vamos, que avance, pues, ¿no? Pero en cambio, cuando dices, vamos en un estadio, no es que avances, es una forma de darle en este caso, eh, claro, porras, ¿no? Eh, digámoslo así, animarlos, ¿no? Animarlos, vamos, 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 que se puede, vamos, que se puede. Ese vamos no es igual al vamos de ir, es un vamos de ánimo, ¿no? Claro, ¿ok? Perfecto. Es como cuando decimos oye, ¿no? No, no, en este casino no se apuesta en dólares. Habla de casino de lugar, netamente contexto. Es como el oye, ¿no? Oye puede ser tomado como una forma de, de orden para escuchar. Mira, oye esa canción. Pero también ese oye puede ser usado para qué? Para una forma de aviso, ¿no? Oye, me escucha, oye, oye, ven acá. Oye, ven acá. Ese oye no es de oír, ¿no? No sé si tienes la idea. Cuando digo, oye, ven acá, ese oye no es en el sentido de oír, sino es ese oye tiene el sentido de llamar la atención a alguien. No sé si me dejo entender. El oye es oye, exacto, pero ¿quién cambia la situación, no? Ahí te das cuenta que la situación puede cambiar el significado de esas palabras. Correcto. Muy bien. Chicos, copien hasta ahí, por favor, copien hasta ahí. Entonces la 4 sería dado, ¿ya? 4 dado. Copien hasta ahí. ¿Me confirman, por favor? Claro, porque tomar, Sebastián, se refiere más que todo a apropiarse de algo, a beneficiarse con algo. Y ahí tomar es eso, ¿no? Tómenle captura, por favor, chicos. Ya la tutora va a tomar captura con su iPhone. Ah, no, es Oppo, ¿no? ¿Es iPhone? Por favor. ¿Qué iPhone es, tutora? 15 Pro Max, increíble. 15 Pro Max, un iPhone. Pero, no, pero ha ocultado la imagen de la manzana. Ah, pero el case no tendría que venir con la manzana también. Ah, ya, ya. ¿Y qué tal el 15? Sí, ¿no? Sí, sí, también me he dicho eso. Bones paga bien, dice. Ya, uy, ser tutora paga, dice. Voy a postular a ser tutor, dice. No, ella es psicóloga. La tutoría es la función, pero el trabajo que realiza todos los tutores es de psicología, conversar con ustedes, aguantarlos a ustedes. Ellos se lo llevan gratis. Ya, seguimos. Sí, es cierto, Sebastián. La homonimia relativa es igual a la parcial, es lo mismo. Correcto. Nada del verbo, claro, porque son en este caso diferentes categorías. Uno es pronombre y otro es verbo. Exacto, Sebastián. Es homonimia parcial. Muy bien. Ahora, sigamos por acá. Vamos a hablar ahora de las relaciones, ¿ok? Tenemos en este caso, en un primer momento, jovencitos, las famosas relaciones de inclusión. Pero vamos avanzando acá. Las relaciones de inclusión. ¿De acuerdo? Cuando hablo de relaciones de inclusión acá, puedo vincularlo con dos puntos acá. Por ejemplo, por campo semántico, acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente. En este caso, si yo digo, por ejemplo, por acá, deporte, por acá digo fútbol y por acá digo vóley. Como en este caso, chicos, el deporte es un concepto que incluye a fútbol, incluye, esta relación se va a llamar hiperonimia. ¿Qué significa básicamente no? A incluye a B. A incluye a B. Deporte incluye a fútbol.
Pero si la relación es a la inversa, esto se va a llamar hiponimia. Y se llama así, ¿por qué? Porque A, que es vóley, está incluido en B, que es fútbol. ¿Correcto? Está incluido en B. Muy bien. ¿Correcto? Claro. Y si es ambos elementos, esto se va a llamar coiponimia. Muy bien, coiponimia. Luego también tenemos, aparte campo semántico, tenemos, por ejemplo, por estructura. Por estructura. Por ejemplo, si yo digo la palabra, en este caso, auto, y digo la palabra, por ejemplo, asiento o llanta. Como el auto es un todo y la llanta es una parte, ¿cómo sería la relación? De todo a parte y de parte a todo. De todo a parte se va a llamar, escúchame por favor, holonimia. Y de parte a todo se va a llamar meronimia. ¿Correcto, chicos? Holonimia cuando es todo aparte y meronimia cuando es parte todo. Muy bien. Luego también tenemos otro tipo de relaciones. Vamos a ver por acá. Relaciones semánticas. A esto me refiero a relaciones basadas en el significado. Por eso se llaman semánticas. Acá lo que voy a tomar en cuenta es netamente el significado. El significado. Acá no me interesa cómo están escritas las palabras, sino su significado. Por ejemplo, acá vamos a tener la sinonimia. Sinonimia. Que son palabras que tienen igual significado. Igual significado. Como por ejemplo, si digo la palabra flaco. Flaco, delgado, enjuto, enclenque, son sinónimos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si sus significados son opuestos? Si son opuestos se va a llamar antonimia. Significados opuestos. Y acá tengo, por ejemplo, la antonimia gramatical, es con prefijo, con prefijo. Claro, por ejemplo, si digo en este caso leal, desleal, o si digo puntual, impuntual. ¿Correcto? Colocamos un prefijo. Pero como saben ustedes, no todas las palabras tienen, digámoslo así, ese tipo de relación. Hay palabras que para indicar su significado opuesto tienen que cambiar todo el término. Y esta es la antonimia llamada lexical. Acá varía toda la palabra. Varía toda la palabra. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿qué tipo de lexicales? Acá tenemos la lexical propia, la complementaria y la recíproca. ¿Correcto? En la propia, por ejemplo, hay grados intermedios, ¿no? No es que la negación de uno genera otro. Tiene intensidades, hay niveles. Por ejemplo, si yo digo la palabra en este caso alto, muy bajo, mediano, ¿te das cuenta? Hay puntos intermedios.
presenta grados o niveles. Presenta grados o niveles. Por ejemplo, si digo alto y bajo, ¿no? Mediano, alto, bajo, a este punto medio mediano, o frío y caliente, tibio, o si digo rico y pobre, ¿no? Rico y pobre. No es que si no eres rico, necesariamente debes ser pobre. Hay puntos intermedios, ¿correcto? O si digo, por ejemplo, en este caso, a ver, no sé, feliz y triste. Hay puntos intermedios, ¿no? Feliz y triste, correcto. Donde sí o sí la negación de uno excluye o la presencia de uno excluye al otro, si es A, no puede ser B, es en la complementaria. Este es excluyente. Excluyente. Acá no tiene intensidades. Acá no es que, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, vivo y muerto. Acá no es que uno es muy vivo, otro es muy muerto. No, no hay niveles ni tampoco hay puntos intermedios. ¿Ok? Varón y mujer. Acá está muy varón, muy mujer. No, tampoco. No hay niveles ni puntos intermedios. ¿Te acuerdas? Salud, vivo, muerto, varón, mujer. O si digo dormido y despierto. ¿De acuerdo? Dormido y despierto. Muy bien. En cambio, la recíproca se basa en qué? En que un concepto requiere al otro. Un concepto necesita al otro. ¿O bien? En la recíproca, acuérdate de eso. Un elemento requiere al otro. Acá es incluyente. Para que exista uno, necesita al otro. Por ejemplo, para que exista en este caso, para que yo pueda vender, alguien tiene que comprar. Para que yo pueda en este caso ser padre, requiero tener un hijo. Para que haya en este caso un doctor, se complementa con un paciente. Muy bien. Hasta este punto, ¿estamos de acuerdo, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Confirme, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Ya. Ahora, en cambio, cuando hablamos de la polisemia, nos referimos a una palabra. Hay que entender eso, ¿no? La polisemia más que todo es una palabra que puede tener varios significados. Pero estos significados tienen que poseer un rasgo en común, algo que los haga similares, ¿correcto? Cuando yo hablo de la polisemia, coloca por acá, polisemia, ¿ok? Es una palabra, no es que sean palabras, ¿ah? Es una palabra con varios significados que posee un rasgo en común, un rasgo en común, ¿correcto? Por ejemplo, si tenemos la palabra pico, pico se puede referir, por ejemplo, al pico del ave, a la herramienta o al pico de la montaña, a la cúspide, ¿no? A la cúspide. Y en cualquiera de esos casos, siempre va a estar la imagen de qué? De lo puntiagudo, de lo puntiagudo. ¿Cierto? ¿No? La forma puntiaguda que tiene. De igual manera, por ejemplo, tenemos palabras como ¿cuáles? Palabras como mano, vinculado con 5 unidades. Una mano de plátanos, la mano que tienes, ¿no? 5 unidades. La columna, que se vincula con elementos como un sostén, una forma vertical. Por ejemplo, la columna en este caso de una casa, la columna vertebral, y de forma vertical, la columna de un periódico, por ejemplo. También podemos hablar de qué? De la palabra foco como un punto de concentración, ¿no? De donde va, por ejemplo, a irradiar la luz, el foco.
Ahí se concentra la luminosidad. O también a veces es un foco infeccioso también, ¿no? Ahora, otras palabras así tenemos, por ejemplo, ola, la ola de contagios. ¿Qué más tenemos acá? La palabra uña, la uña con la que tocas la guitarra. La palabra codo, la palabra falda, la falda de los cerros. La palabra sierra, un elemento similar, ¿no? Que corta. La palabra taza, la taza del inodoro, la taza del recipiente. La palabra banco como un espacio donde uno puede almacenar o guardar algo, ¿no? El banco de dinero, el banco de pescado, el banco de peces, el banco de preguntas, el banco de sangre. La palabra muñeca también. La palabra capa, ¿no? Una capa es algo que cubre. Los verbos también. Tomar. Tomar es polisémico, tomar es apropiarse de algo. Tomar, romper, servir, son verbos polisémicos. Muy bien. Incluso cuando decimos, por ejemplo, la palabra diario, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, él trabaja a diario y luego escribe todo en su diario, ¿qué significa eso? Algo con mucha frecuencia, ¿no? O cuando te refieres a diario, también como un periódico, ¿no? Ayer compré el diario. ¿Por qué se dice el diario? Porque es un tipo de documento que se publica con frecuencia, todos los días. ¿Correcto? Entonces siempre hay un rasgo en común ahí, la frecuencia, ¿no? ¿Está bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Polisemia, siempre acuérdate que a diferencia de la homonimia, la polisemia tiene un rasgo en común, algo que los haga similares. ¿Estamos claros hasta acá, chicos? Confírmame, por favor. Listo. Y luego, por último, tengo las relaciones léxicas. En las relaciones léxicas se relaciona principalmente con ¿qué? Con el lexema, la palabra. Muy bien. Léxicas tiene que ver con el lexema. En este caso, con el lexema o palabra. Ya no con el significado, sino con el significante. Ya, para que lo entienda mejor, significante. Con el significante. Por ejemplo, si son significantes parecidos, se va a llamar paronimia, ¿no? Parecido sonido o escritura. Parecido sonido o escritura. Claro, por ejemplo, si yo digo acá, ejemplos como cuáles, a ver. Si yo digo la palabra actitud con C y actitud con P. Parónimos. ¿Cierto o no? Parónimos, palabras que tienen parecido sonido o escritura. O la palabra, por ejemplo, prejuicio y perjuicio. Un perjuicio es un daño. Un perjuicio es un daño. Prejuicio es un tipo de idea que se anticipa algo, ¿no? Incluso está por acento. Mira, uno dice sábana, otro dice sabana, ¿correcto? O también, por ejemplo, por acá digo salubre, que significa saludable, y salobre, que significa salado. Salubre y salobre. Muy bien. Y así como tenemos la paronimia, también tenemos la homonimia. Acá es igual sonido o escritura. Igual sonido o escritura. Muy bien. Y si mal no recuerdas acá, la homonimia se va a vivir según la categoría gramatical, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en este caso, la homonimia parcial o relativa. Y se le llama así, ¿por qué? Porque son de distinta categoría. Acá las palabras deben ser de distinta categoría gramatical.
¿no? Por ejemplo, si acá decimos lo siguiente, ojalá te sobre un sobre. Ojalá te sobre un sobre. El primer sobre es un verbo, el siguiente sobre es un sustantivo. Entonces, acá te das cuenta que son de distinta categoría. Esa es la homonimia parcial o relativa. En cambio, la homonimia total o absoluta es la misma categoría. Misma categoría gramatical. Por ejemplo, ambos pueden ser sustantivos. Si digo, por ejemplo, en la cola del tren compró cola sintética. Cola y cola. Estas son homónimas, pero tienen en común que ambos son sustantivos. Ambos son sustantivos. O por ejemplo, digo acá lo siguiente. Di lo que te di ese día. Si digo, por ejemplo, di y otro di, ambos son verbos. Di, este es verbo decir y este es verbo dar. Ambos son verbos, pero ¿sabes lo que pasa acá? Que al ser verbos tienen diferente significado. Son verbos, pero de diferente significado. Acuérdate de eso, ¿no? Diferente significado. Porque existe otro tipo de homonimia a nivel de verbos, llamada la homonimia paradigmática. ¿Cómo es esta homonimia paradigmática? Acá el verbo es el mismo, no son de diferente significado. El verbo es el mismo, la diferencia está a nivel del sujeto. Es el mismo verbo, pero diferente sujeto. Diferente sujeto. Por ejemplo, digo acá, mientras yo leía cuentos, ella leía poemas. Mira, acá el verbo leía y leía es el mismo. Es el mismo verbo, leía, leía. Pero ¿dónde está la diferencia? A nivel del sujeto. Mientras yo leía cuentos, ella leía poemas. Es decir, la diferencia se ve a nivel de accidentes gramaticales. ¿Correcto? Yo y ella. El verbo es el mismo, pero la diferencia radica en accidentes gramaticales. ¿Se entiende la idea? Confirmen todos, por favor. ¿Se entiende? Sí. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Confirmen, por favor. Listo. Copiemos, por favor. Copiemos. Votar y votar. Si ambos son verbos, homonimia absoluta, pues. ¿Ok, Maricielo? Es homonimia absoluta. Listo. Muy bien. Resolvamos, por favor. Resolvamos. Correcto.
Ya, a ver, empezamos a resolver el material de hoy. Sí, empezamos a resolver ya, chicos. Nos sabemos que es la pregunta 4, ¿correcto? Vamos a la pregunta 5. Me pide antónimos complementarios. Es decir, si es A, no puede ser B. Por ejemplo, entusiasmado y parco, si te das cuenta, son emociones. Emociones que tienen niveles, ¿no? La 4 dijimos dado, Emily, dado. Enfermero hospitalizado sería más bien un tipo de recíproca. Bisabuelo, bisnieto también recíproca. Enfriar y calentar, igual que la A, también tiene niveles, ¿no? Claro, entibiar. En cambio, grosero y educado, eso más bien, más que niveles, sería exclusión, ¿no? Si es grosero, entonces no es educado. 5 sería enano, ¿correcto? En la pregunta 6, por ejemplo, igual, ¿no? Rechazada y admitida son dos ideas que un concepto excluye al otro. Si fue rechazada, entonces quiere decir que no fue admitida. Complementaria. Enseñar y aprender se requieren uno al otro. Para que yo pueda enseñar, alguien tiene que aprender. Y ligera y pesada, ¿no? Livia, también puede hablar de qué, de liviana, ¿no? De un peso intermedio, la propia, ¿no? Por ende, la pregunta número 6 sería, ¿avión? Dado, ¿no? Dado, claro. Dado sería la 6. Dado. Muy bien, dado. En la pregunta 7, a ver, 7. A ver, apto, acto, no. En la E, por ejemplo, apto y acto es parónimas. Di y di son homónimas. Hora y hora, homonimia. Fue y fue, homonimia. Pero la A, copa, sí es polisémica, ¿no? Claro, la copa por la forma, ¿no? Por ser lo más elevado que existe. Claro, 7 avión, 7 avión. A ver, la polisemia ocurre, 8. La polisemia ocurre cuando una misma palabra tiene varios significados no, relacionados entre sí. Ese sería falso. De ser relacionados entre sí. La palabra columna puede ser ejemplo de polisemia, correcto, ¿verdad? Es un fenómeno propio y se basa, claro, relaciones de sentido. Por eso que tú tienes que interpretar la palabra para buscarle la polisemia, ¿no? Y no conserva la misma forma, pero no, sí. La polisemia es la misma palabra, entonces no tiene por qué cambiar la forma. Entonces la clave sería en este caso 8 besos. 8 besos. ¿Dónde hallamos lo que tiene que ver a ver un caso de polisemia en la 9? ¿Cuál marcarían ustedes? Claro, casa, ¿no? Porque Lima y Lima, como no tienen ningún rasgo en común, sería homonimia. Fonema y fono, no. Sonido, dice el fonema y el fono, hablar por fono, no tiene nada que ver, ¿no? Porque hablar por fono, ese fono es un acortamiento de teléfono. Es un acortamiento de teléfono. Una mano y órale mano, no. Ese mano sería como decir hermano. O Bolivia. Y medio y media son palabras que se escriben diferentes. No podría ser, ¿no? 9 sería casa. 10, homonimia parcial. A ver. 10. Dice, pintó el asta de la bandera desde la punta hasta la base. Hasta y hasta. Homonimia parcial. Uno es un sustantivo, otro es preposición. Venia y venía. Como diferente acento, eso sería más bien parónimas. Vino y vino, ese sí sería homonimia parcial. Bebe y bebe, bebe es sustantivo, el otro verbo es un verbo, homonimia parcial también. Y la llama se asustó con la llama, esa es homonimia, pero absoluta porque es la misma categoría. ¿Ok? Es absoluta porque indica, en este caso, o porque es la misma categoría gramatical. Ambos son sustantivos. 10 dado. Muy bien. A ver, me quedan 5 preguntas. Vamos, te doy unos 2 minutos, 3 minutos para que resuelvas.
Ya, unos 3 minutos resuelve, por favor, las preguntas. 3 minutos para que resuelvan las 5 últimas preguntas, por favor.
A ver, en la 11, ¿qué marcaste? Casa, ¿no? Dice, auto es eulónimo de volante, correcto. La holonimia es una relación jerárquica de categorías generales específica como... No, ese sería, sería hiperonimia, ¿no? Ensayo es holónimo de introducción, correcto. Y la meronimia escribe la relación de las partes con respecto al todo, como dedo a mano. ¿Sí? 11 casa. A ver, pimienta, condimento. La pimienta es un tipo de condimento, sería entonces hipónimo. La ciencia incluye biología, hiperónimo. Y rito inválido son sinónimos. Y letra es parte del alfabeto, sería merónimo, avión. 12 avión, no, 12 avión sería. 13 medio, medio. Hay polisemia, corriente también es polisema, corriente es algo que todo lo que sigue. Coma no es polisémica, por si acaso. Tomar sí es polisémica, dijimos porque tomar es apropiarse de algo. Y dir es homonimia. 13 avión, 13 avión. ¿Ok? 12 avión, 13 avión. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿13 dado? No, ¿ah? Porque la 13, por ejemplo, la palabra coma pareciera, ¿no? Parece que coma viene de algo similar. No, son orígenes diferentes. ¿Ya? Ese dato importante. Coma tiene orígenes diferentes, son homónimas. 13 avión. 14, a ver, 14, antonimia propia sería, por ejemplo, en este caso, alto y bajo y conservador y progresista. Claro, porque, como son posturas, las posturas tienen puntos intermedios, ¿no? Como izquierda, derecha, centro izquierda, ¿no ves que hay puntos intermedios? ¿Me entiendes? No quiere decir que si no seas conservador tienes que ser sí o sí progresista. Capaz hay otro que es radical, tiene otra postura. Hay posturas diferentes, hay niveles en sus posturas. ¿Correcto? Entonces sería beso, 14 beso. Y la 15, a ver, nada y nada es una manera relativa, ¿verdad? Canto y canto también es relativa o parcial. Falso la 3, la 4 sí es correcto. Coinciden en la misma categoría. Hola y hola, un caso de homonimia, pero también se le puede considerar parónimas. No, solamente homónimas. No son parónimas porque sonidos es igual. Entonces, 14 beso y 15 beso también. No, el último es falso porque no son parónimas, son homónimas, ya que suenan igual. Hola, hola, suenan igual. Para que sean parónimas tendría que haber un sonido parecido, no igual, parecido. Como por ejemplo, si digo la palabra inicuo, inuoco. Ya, repito la 14. Dice, la señora vivió 80 años, pero su esposo murió muy joven. No hay ninguna palabra ahí antónima. Ah, vivió y murió, ya, pero son antónimos complementarios, ¿no? Claro, vivir y murió son antónimos complementarios. Si no vives, mueres, es excluyente. Imparcial y, a ver, aunque el juez no fue imparcial, el causado se la condena sin apelar. Juez y acusado, ya, señora y esposo, ya, pero no son antónimos, y si fuera sería recíproca, ¿no? Recíproca sería. Ya, ahorita voy a explicar por qué. Recíproca. ¿Me entiendes? Pero no, acá me antónima propia, que hay puntos intermedios. Ya, Gonzalo, antónimos intermedios. ¿De acuerdo? Entonces, señor y esposa sería, por ejemplo, recíproca y vivió y murió sería complementaria. Juez y acusado sería más bien antonimia, en este caso recíproca, ¿no? Juez y acusado. Alto y bajo es propia porque hay puntos intermedios y conservador y progresista son propias porque hay puntos intermedios o hay otras posturas también. ¿Correcto? Por eso es antónimos propios, porque hay posturas intermedias. Por eso ya ves. Ahora, en la 15 y la 3, ¿por qué está mal? Me dice Andrea. La homonimia pragmática se refiere a palabras que coinciden en significado ya, pero tienen diferente pronunciación. No, pues mira, leía, leía, esa es antonimia paradigmática, homonimia paradigmática, y no tiene diferente pronunciación. Leía, leía, ¿por qué? Porque es el mismo verbo. Por eso está mal Andrea la 3, porque no tienen diferente pronunciación. Tienen la misma pronunciación, ya que es la misma palabra. ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, Andrea? Sí. Leía y leía son palabras, claro. ¿Alguna pregunta más? María Pía, creo que tienes una consulta. No, profesor, todo está claro. Ah, ya. ¿Alguna consulta más, chicos, de las preguntas que hemos planteado acá? ¿Todo claro? ¿Todo quedó? ¿Todas las preguntas fueron explicadas?
Todo fue explicado por si acaso. ¿Ok? Todo fue explicado por si acaso. Todas las preguntas fueron justificadas. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias a todos ustedes.